Buenas noches, amigos de YouTube. En esta nueva entrega de El trasfondo literario de Los Anillos de Poder, pues venía a hacer una muy breve reflexión, y es que cada vez creo que esto es menos trasfondo literario porque hay poco de Tolkien en la serie, en mi opinión, pero no la voy a argumentar ahora, porque lo que venimos a hacer es traer una nueva obra iniciada por Tolkien, nunca terminada. Vamos a pensar que las obras terminadas por Tolkien son aquellas que publicó en vida, y esas son El Hobbit, El Señor de los Anillos, bueno, alguna cosita más, ¿no?, relacionada con ese mundo fantástico que él creó. Pero inició muchas cosas, y muchas importantísimas, porque nos deja ver todo lo que, o gran parte de lo que él pensaba acerca de la literatura, vamos a llamarla fantástica, ¿no? Porque en español se usa acerca del cuento de hadas, que es como quizá él lo llamaría, ¿no? Bueno, pues hay una obra en este sentido muy importante. Bien, pues está publicada en bueno, habrá más ediciones, ¿no? Yo la tengo en esta edición, El Camino Perdido, Historia de la Tierra Media, volumen número 5, publicado, como vemos, y editado por Christopher Tolkien. Bueno, en este volumen hasta ahora hemos visto cuentos inconclusos y hemos visto el Silmarillion, ¿no? Esta es la primera vez que vamos a hablar de una obra de esta colección, vamos a llamarla, ¿no? De la historia de la Tierra Media. Como digo, está en el volumen 5. ¿Qué importancia tiene la obra de la que vamos a hablar? La importancia está en que es precisamente la primera obra en la que sale Númenor. Es decir, vamos a hablar de la obra que da inicio a todo lo que viene a continuación en su creación, desarrollo de lo que sería, por ejemplo, El Señor de los Anillos, y también de lo que sería el Silmarillion. Es decir, aquí surge la concepción de Númenor y acaba dando la idea de la segunda edad, por tanto de las edades del sol, y enriquece muchísimo todo lo que sería la historia de Aragorn, el personaje principal, uno de los personajes principales del Señor de los Anillos, ¿no? Como sabemos. Porque yo entiendo que esto lo ve gente que ha visto las películas. Bueno, pues, ¿qué ocurre con esta obra? Bien, primero vamos a decir el nombre, por qué he enseñado este libro, pero este libro no es el libro. Quiero decir, en la historia de la Tierra Media, en cada uno de los volúmenes se presentan diferentes obras. Y además se presentan diferentes versiones de la misma obra. Es decir, la primera versión, muchas veces ni siquiera la primera versión, aparece un bosquejo, que lo llama Christopher, ¿no? O en la traducción en español es como aparece, bosquejo, es decir, una especie de anotaciones que son en las que luego se apoyaba Tolkien para ir desarrollando los primeros fragmentos que se le venían a la mente. Luego aparecen diferentes versiones, la más primitiva, la secundaria, y todo con mucha profusión, ¿no? Entonces, un volumen que parece grueso, realmente la obra de la que vamos a hablar es quizás, bueno, 15 páginas, 30, a veces puede ser 50, ¿no? Depende de la obra que estemos hablando. Lo que ocurre, como digo, pues aparece varias veces, ¿no? Bueno, en este volumen en concreto, pues aparece publicado La caída de Númenor, El Camino Perdido, que es la obra de la que vamos a hablar. Luego vamos luego también aparece otras cosas. Aparece pues no sé, por ejemplo, cuando la primera vez que redacta de un modo o concibe de un modo independiente el Ainulindale, que sería la primera. Antes estaba dentro de otra obra, luego Tolkien la separa. Esto no viene a cuento, ¿no? Pero por decir, por ejemplo, Las Llamas, que sería otra obra, o Llamas, que sería otra obra de Tolkien relacionado solo con la lingüística, ¿no? El Cuenta Silmarillion, pues aquí hay otra versión primitiva del Cuenta Silmarillion, bueno, primitiva, casi terminada, ¿no? Las etimologías, hay genealogías, listas de nombres, es decir, es una obra muy rica y muy heterogénea. Bueno, nosotros, como hemos dicho, nos vamos a centrar en lo que sería El Camino Perdido. El Camino Perdido es una obra que tiene una génesis muy interesante. La génesis sería la siguiente. Tolkien se encuentra está hablando con C.S. Lewis, o C.S. Lewis, como se dice mucho en España, ¿no? Es decir, el autor de Narnia. Ellos hablan de que le gustaría leer historias que no
está en los libros que leen, ¿no? No terminan de encontrar aquello que verdaderamente les gusta de las historias y deciden que ellos pues, lo van a escribir ellos, ¿no? Y echan a suertes. Y sería los viajes en el tiempo y los viajes en el espacio. Bueno, pues a Tolkien le tocaba el viaje en el tiempo. Tolkien, bueno, y por supuesto a Lewis pues ya le toca el viaje en el espacio y ahí empieza una saga, ¿no? De literatura de ciencia ficción que es famosa, ¿no? Aunque ya a lo mejor ha quedado anticuada, pero yo creo que sigue siendo un clásico, ¿no? Bueno, no, creo que se llamaba Más allá del planeta silencioso. Bueno, pues Tolkien empieza a escribir El camino perdido. Esta obra se escribe a mediados del año 30, bueno, entre el 35 y 36, si no me equivoco. Es una obra que la abandona pronto, tiene muy poco escrito, y la idea sería, o la idea que Tolkien tenía sería escribir una novela, aquí en este caso ya no es literatura, digamos, fantástica en el sentido del Señor de los Anillos, con elfos, orcos, ¿no? Seres mágicos. Pensamos que en este momento todavía no ha escrito nada del Señor de los Anillos, es decir, cuando Tolkien solo había publicado El Hobbit, todavía no ha empezado a escribir nada, sí tiene ya digamos la sugerencia o la orden, incluso de la editorial que había publicado El Hobbit, de que escribiera una segunda parte. Entonces Tolkien decide hacer caso y probar, ¿no? Probar. Pero antes de ello escribe esto. Por tanto, todavía tiene poco, o sea, del Señor de los Anillos no tiene nada en la cabeza y él tiene en su cabeza principalmente todo lo que tiene que ver con la primera edad. Todavía no se llama la primera edad, se llama los días antiguos. Entonces, toda la historia de los días antiguos, el tema del Silmarillion, que hay alguna referencia en la serie de Amazon, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que él está intentando desarrollar, escribir, porque es lo que le gusta. Bueno, resulta que durante unas vacaciones escribe lo que tenemos aquí. Aparentemente unas vacaciones, puede ser que un poco más. Lo que ocurre es que él envía lo que llegó a escribir, lo envía a la editorial y dice, bueno, acabo de escrito lo que sería el primer capítulo de una nueva historia sobre el Hobbit. O sea, hablamos de que ya empieza a escribir El Señor de los Anillos. Entonces esto lo abandona y se dedica al proyecto que le había pedido que hiciese pues la editorial. Bien, pues todo esto, esta larga introducción, sirve para ver que es la complejidad, digamos, y el por qué al final esta obra queda abandonada, ¿no? Esta idea la recoge pues, algo así como 10 años después y vuelve a escribir un intento de novela con esta idea, pero cambiándolo todo, cambiando toda la trama. Ahora introduciendo poco a poco esta historia del camino perdido, pues voy a hacer un pequeño resumen de la trama. Bueno, todo consiste en que dos personajes, que es padre e hijo, tienen una relación especial. El hijo, en concreto, tiene como una especie de visiones, ¿no? Estas visiones, estos sueños, le van llevando como a un periodo anterior, ¿no? Él recibe como textos, un lenguaje que le llega como en sueños, que él va intentando recuperar, toma notas de lo que escucha, lo que él cree que dice. Él está convencido de que si sabe esa lengua, sin embargo, sabe lo que significan las palabras, o cree que sabe lo que significan las palabras que le llegan, ¿no? Bueno, la novela consistía en que vamos a llamar prototipo de pareja, padre e hijo, se repite a lo largo de los siglos. Entonces, hay un esquema que está aquí puesto en el libro, hay un esquema original en el que Tolkien señala cómo debería repetirse este esquema, convertido en estereotipo, ¿no? De familiar, de padre viudo con un hijo, con unos nombres muy concretos que significan pues algo así como amigo de los dioses y amigo de los elfos. Entonces se van repitiendo por distintas, no sé si civilizaciones, pero sí culturas, ¿no? Épocas, pero distintas épocas. Entonces empieza pues en la actualidad, luego pasaría a un momento de la Edad Media, luego a un momento de la Edad Antigua tardía, un momento más antiguo, también a través de civilizaciones anglosajones, celtas, llegaríamos a un momento de la Edad del Hielo y pasaríamos a un periodo anterior a la Edad del Hielo. En ese momento de llegar a un periodo anterior de la Edad del Hielo, la pareja padre e hijo correspondiente a ese momento serían sobrevivientes de la destrucción de la Atlántida.
Y ahí está la clave. O sea, Tolkien quería contar el hundimiento de la Atlántida, o sea, como un viaje en el tiempo, a través de los sueños. A través de los sueños y visiones de un personaje. En primer lugar, estos padres y este hijo serían como herederos, sin saberlo, de otro padre y otro hijo de unos cuantos siglos anteriores, ¿no? Los anglosajones, como hemos dicho, antes de ellos los celtas, antes de ellos serían la Edad del Hielo, algún pueblo paleolítico, y antes de ellos atlantes, ¿no? Y esta línea, digamos que tienen una conexión, hay un flujo a lo largo del tiempo que va conectando a través de los sueños a estos personajes. A mí me recuerda, en cierto sentido, a la obra de Asimov de El fin de la eternidad, si no me equivoco, donde se puede viajar en el tiempo. No igual, ¿no? Pero hay como una conexión, un flujo de energético que recorre el tiempo. Pues aquí sería algo así, ¿no? Bueno, pues... pero, como digo, solamente sería algo cerebral, ¿no? Y a través de las visiones. Bueno, pues... Tolkien a la Atlántida la llama Númenor. ¿Por qué? Y aquí viene lo interesante. Esta isla, esta historia de la Atlántida, que podía haberla dejado poco más estamos viendo en la historia del planeta Tierra. Sin embargo, cuando llega a un momento anterior a la Edad del Hielo, lo que hace Tolkien es que ya convierte nuestro planeta en su mundo de fantasía. Y tiene la genial idea de que nuestro planeta es el planeta que él está utilizando para su historia de fantasía, ¿no? Entonces estaremos viendo cómo a través de Númenor está conectando ya, y en esta obra está conectando la humanidad del Arda, que es como se llama el planeta donde sucede todo, o sea, de los anillos y todo esto, lo conecta con nuestro mundo. Y hay una línea de sangre real casi, ¿no? Que va desde Númenor hasta, pues bueno, un padre y un hijo en el siglo XX. Bien, pues nunca llegó a terminar la obra. Escribió los primeros capítulos, que son los de el padre y el hijo del siglo XX, y luego hay unos capítulos de un padre y un hijo de númenoreanos, unos sobrevivientes, porque llega el momento de la destrucción de la Atlántida. Entonces hay una explicación de la destrucción de la Atlántida que luego se convertirá en toda la leyenda de Númenor y lo que vamos a ver en la serie de Amazon. Bueno, pues solo escribió, como digo, los 2 primeros capítulos basados en estos padres del siglo XX, y los que serían los 2 últimos, que son los númenoreanos. La historia textual es un poco más... La historia textual, no narrativa. O sea, no me refiero a la historia de la narración, al relato. Me refiero a que la historia de la composición es un poco más compleja. Porque la primera redacción que tuvo la obra parece ser que estos capítulos númenoreanos iban justo a continuación de los del siglo XX. Y toda la idea de ir metiendo otra época entre medias parece que tuvo que venir después, ¿no? Estas son sugerencias del hijo, pero bueno, más allá de cómo fuese, lo interesante de esta obra, pues, es conocer la génesis de la idea de Númenor, ¿no? Entonces esto hubiese sido una obra muy interesante, una novela, ¿no? Que bueno, Tolkien hubiese seguido redactando hasta darle una forma bonita, porque todavía se nota que son los primeros intentos, pero bueno, los 4 capítulos que hay completos están bastante terminados, ¿eh? Sí. Yo creo que Tolkien nunca lo hubiese publicado en esta forma y lo hubiese seguido retocando, pero los 4 capítulos completos están muy bien. Luego, en esta obra, bueno, en este libro, aparecen unos capítulos o un capítulo sin terminar, que estaban guardados un poco aparte, parece ser, y que son muy interesantes, porque lo que hace ahí Tolkien serían los capítulos anglosajones, es decir, la historia que iría dentro de esta novela entre uno y otro, ¿no? Entre el siglo XX y la época númenoreana, Atlántida. Pues entre medias, como hemos dicho, estaban los anglosajones, ¿no? Y también había, como hemos dicho, otras épocas, ¿no? Celta, Edad del Hielo. En algún momento pensó en los longobardos, otro pueblo germánico, ¿no? Que invade parte de la península itálica. Bueno, este capítulo anglosajón es muy interesante porque
porque hay un personaje que ya aparece en obras anteriores de Tolkien, en el libro de los cuentos perdidos, y es un personaje que mantiene porque es como un transmisor de sabiduría dentro de su obra de ficción. Es como si él nunca quisiera abandonar la idea de que un anglosajón viajó hacia el oeste, viajó a una isla donde vivían elfos todavía en la época anglosajona, ya en Europa no había, pero allí los encuentra y le cuentan muchas historias, ¿no? Esta sería un poco la premisa del libro de los cuentos perdidos. Esto él lo recoge y lo mete en esta obra. O sea, hay un navegante que consigue viajar. No llegó a darle forma completa, entonces hay una serie de versiones, no se sabe muy bien lo que ocurre, ¿no? Pero este anglosajón siente una tendencia, un deseo, digamos, naturales para viajar hacia el oeste, ¿no? Este capítulo incompleto lo que hace también es conectar una serie de mitos antiguos, germánicos, con su propia mitología, por decirlo de alguna forma, con sus cuentos de hadas, con sus relatos fantásticos. Entonces, pues Tolkien, una serie de mitos arcaicos del norte de Europa, relacionados con la llegada de la agricultura, además de, eso por un lado, él lo conecta con los viajes, con un género de literatura celta que se llama Imrama, me parece en plural, no sé si lo he pronunciado bien, espero que sí, y este género, que son viajes de navegantes por el mar hacia occidente que encuentran islas misteriosas, viajes de ida y vuelta que producen cambio en el navegante. Luego esto se relaciona con un santo, San Brendan, ¿no? Pues lo conecta, ¿no? Y lo conecta todo también con los ritos funerales, también nórdicos, según los cuales a los muertos se les ponía en una barca y le dejaban que viajase, ¿no? Porque Tolkien cree que había una idea antigua de que había un continente, de que estos nórdicos tenían como un cierto recuerdo, una idea de que en el lejano occidente había un continente de dioses que recogían a los muertos, ¿no? Y no sé, como que podían tener una segunda vida allí o algo así, ¿no? No me acuerdo muy bien el detalle, pero por ahí anda la cosa. Entonces Tolkien lo que hace es coger este anglosajón y utilizar todos los recursos narrativos, toda la riqueza mitológica y legendaria del norte de Europa, lo recoge y lo introduce en su obra, con citas directas a los viajes de San Brendan, si no me equivoco, y le da una forma literaria nueva, y eso es lo que hacen los grandes poetas al fin y al cabo, coger la tradición y darle una forma nueva, adaptada también a su época. ¿En qué sentido adapta a su época Tolkien la tradición literaria antigua nórdica? Bueno, dándole una forma de novela, por ejemplo, ¿no? Y no de canto épico, por decir algo, ¿no? Entonces, algo que también intentó en otro momento Tolkien, ¿no? Con la balada de Leithian y todo esto. Bueno, pues Tolkien lo que hace es, como digo, utilizar toda esta riqueza cultural antigua para crear una nueva obra, pero conectada con esta línea de la tradición literaria. Eso no lo hace bien cualquiera. De hecho, casi nadie hoy en día, bueno, no sé si iba a decir casi nadie lo intenta, no lo sé, no tengo tanto conocimiento como para saber si casi nadie, quizás mucha gente lo intenta, ¿no? Pero sé que Tolkien lo hizo y lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, para un poco resumir y concluir, ¿qué es lo que hay en esta obra? Pues mirad, tenemos entonces la génesis de Númenor, de todo lo que vamos a ver en la serie y de todo lo que estamos viendo en la serie. O sea, esto surge como la historia del final de la Atlántida, que a Tolkien se le ocurre escribir en el año 35, vamos a decir esa fecha, porque hay un 35-36, ¿no? Se sabe que tuvo que ser ahí entre una y otra, en esas navidades posiblemente, pero tuvo que durar más la escritura. Sabemos que, por tanto, en la génesis de Númenor en la mente de Tolkien fue en su origen la Atlántida, luego independizó la historia, pero ahí queda, ¿no? como rastro, como estela, ¿no? De la idea que tenemos de Númenor.
Tenemos también que es una novela que no tiene la forma narrativa que tiene el Silmarillion, ni que tiene el Señor de los Anillos, porque es una novela de personajes humanos situados en la Inglaterra del siglo XX y en otras culturas reales, históricas. Es un viaje en el tiempo, por tanto es una ciencia ficción que no conocemos en Tolkien, fuera de esta obra y de otra que hablaremos más adelante. Entonces son cosas que no conocíamos de Tolkien. Tenemos también la imagen de un Tolkien muy culto, que sabe mucho de literatura antigua y de mitología antigua, y sabe mucho de narración, de escribir. Tiene manejo de buen escritor, porque él sabe utilizar muchos materiales y darle una forma nueva, y sabe escribir y reescribir, ¿no? El problema es que nunca sabe poner el final, ¿no? Es como que esto ya es cosa mía, no sé si se abruma con tanto trabajo y al final abandona, o si realmente pierde interés y pasa a otra cosa, ¿no? Antes de terminar lo que tiene entre manos. Bueno, pues esta sería la presentación de El Camino Perdido. Es muy interesante, ojalá podáis leerlo. A mí me gustó mucho y estoy convencido de que el próximo vídeo seguramente ya pasemos a la obra que yo digo que recoge esta idea, pero lo cambia ya totalmente, toda la historia. O sea, ya no, la premisa ya no es un viaje en el tiempo a través de un padre y un hijo, de la idea del estereotipo, ¿no? Padre e hijo, que se va repitiendo puntualmente a lo largo de la historia, hasta llegar a la historia mítica de la Atlántida. Bueno, pues espero que haya sido interesante esta obra y que no tarde tanto en grabar el siguiente vídeo. Así que nada, nos vemos pronto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas noches.